Buen día para todos y todas, bienvenidos una vez más a este canal llamado Excel Plus. El día de hoy traigo un video muy interesante del cual vamos a aprender a aplicar la función únicos a su máximo nivel, es decir, sacarle el máximo provecho a esta función. Y para ello he traído 5 ejemplos, el que vamos a ir realizando uno por uno. A manera de contexto, quiero mostrarles que tengo una base de datos, un histórico de ventas de una agencia de viajes y cada fila es un registro diferente, es decir, una persona con una profesión que ha comprado un distinto paquete de producto y la fecha de su valor y, por ejemplo, otras descripciones de la persona como tal, es decir, un género o una edad. Y esta base cuenta con 500 registros. Bien, vamos a empezar a realizar los ejercicios y en primer lugar nos piden realizar un listado por cliente y aparte de eso decir cuántas visitas ha realizado ese cliente y cuál ha sido su última visita. Entonces, para ello vamos a empezar explicando básicamente qué realiza la función únicos para quienes no saben. Voy a crear aquí 3 registros, en este caso voy a escribir A y B, y lo que voy a hacer es aplicar mi función únicos en este rango de celdas. Como pueden observar, en este rango de celdas hay 3 registros, pero en este caso, si yo evalúo mi función únicos, por defecto esta función lo que va a hacer es quitarme los duplicados de los registros y simplemente dejarme los registros que solamente se muestren una única vez y que no tengan duplicados. Es por esa razón que aquí me muestra A y B. Otra particularidad de estas fórmulas únicos es que son fórmulas de acuerdo al nuevo concepto de Microsoft 365 llamadas fórmulas de derrame. Y las fórmulas de derrame lo que van a hacer es, si necesitan dar un rango de celdas superior a la celda origen, que en este caso fue donde escribimos la celda G2, lo que va a hacer esta fórmula es derramarse automáticamente. Y si tú ves cuando yo me ubico en una de estas celdas, por defecto el área de las celdas sobresale al resto de las celdas adicionales. Y esto se considera un área o un rango de derrame. Otra particularidad que tienen estas áreas de derrame es que yo simplemente puedo hacer referencia a la celda, en este caso donde yo escribí mi fórmula, y simplemente si yo quiero hacer referencia a todo el área de derrame, voy a escribir G2 y un numeral. Y por defecto él entiende que esta área de derrame se extiende hasta la celda G3 en este caso. Si por ejemplo yo escribo más otro registro, en este caso voy a cambiar A y voy a dejar ACB, por defecto la misma fórmula se derrama automáticamente y el área que nosotros seleccionamos a través del numeral, por defecto también se va a expandir, porque son áreas de derrame. Otra particularidad que tienen estas fórmulas es que en este caso yo escribí mi fórmula en la celda G2 y por defecto en mi barra de fórmulas yo puedo reeditar esta fórmula, es decir, modificar parámetros o cambiar la fórmula. Pero si yo me ubico en otra celda de derrame, como por ejemplo en la G4, mira que por defecto la barra de fórmulas me va a mostrar en un gris tenue. Y esto significa que este no es el origen del área de derrame. Entonces, si yo quisiera editar esta barra de fórmulas, mira que por defecto cuando yo la selecciono, no puedo editar esta fórmula, porque básicamente esta fórmula no fue creada en esta celda. Entonces es un dato a tener en cuenta. Dicho esto, lo que nos pide en este caso es crear un registro de clientes de manera única y lo vamos a escribir en la celda A10. Entonces escribimos igual únicos y en nuestra matriz vamos a especificar este campo que es apellidos y nombres del cliente, que si se dan cuenta yo estoy usando el beneficio de tablas en Microsoft Excel y este es uno de ellos. También he dejado un video en donde pueden aprender todo lo de tablas. Voy a cerrar esta fórmula, voy a evaluar con Enter y mira que por defecto me está creando hasta la celda A305 los nombres de las personas de manera única. Una vez tenemos nuestro listado de clientes, lo que nos pide también es crear el número de veces que cada cliente ha visitado o ha comprado en esta agencia de viajes. Es aquí en donde empezamos a hacer uso también o a complementar nuestra función únicos con más funciones.
En este caso vamos a usarla con la función contar.si.conjunto, que lo que hace esta función es recontar celdas que en este caso cumplan con una condición. Entonces, ¿cuál es nuestro rango de criterios? Nuestro rango de criterios va a ser la tabla 1, en este caso el campo de nombres, y lo que voy a hacer es, para no estar cambiando de hojas, escribirlo directamente. Entonces mira que si yo escribo tabla 1, por defecto selecciono este criterio, y con llaves yo puedo abrir todos los campos que hay en esta tabla. Entonces mira que en este caso yo lo que necesito es apellidos y nombres. Y al final voy a cerrar nuevamente con las llaves el campo. Entonces ya tenemos nuestro rango de criterios, que va a ser todos los registros que haya en esta columna llamada apellidos y nombres del cliente. Y posterior a eso, lo que voy a hacer es escribir cuál es el criterio que vamos a evaluar. Y en este caso el criterio va a ser cada nombre uno por uno. Pero en este caso, lo que yo voy a hacer es referenciar mi celda origen donde está mi fórmula únicos, y lo que voy a hacer es, por medio del numeral, especificar que sea todo el área de derrame. Si yo evalúo con Enter, mira que por defecto, él lo que va a hacer es ir recorriendo uno por uno, es decir, va a contar cuántas veces está esta persona en el campo nombres y apellidos, y cuando cambie de celdas va a contar, pero en este caso este nombre, es decir, va a ser totalmente lineal. Y así podemos saber cuántas veces ha venido cada persona. Si yo recuento todo este número de visitas, mira que por defecto la suma de las visitas me da 500, es decir, 500 registros. Y si yo lo comparo con mi base de datos, mira que el recuento de esta base de datos son 500 registros. Entonces, quiere decir que estamos haciendo la fórmula de manera correcta. Ahora bien, nos pide que especifiquemos cuál es la última visita de estas personas. En este caso vamos a hacer uso de la función buscar X, que también está disponible en las versiones de Microsoft Office 365. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los nombres de cada persona. Entonces en este caso voy a hacer referencia a la celda 10 y voy a especificar por medio del numeral que tome uno por uno todos estos registros que nos retornó la función únicos. Y posterior a eso voy a especificar en qué matriz va a buscar. Voy a escribir aquí tabla 1, voy a abrir llaves, en este caso va a buscar el registro en apellidos y nombres del cliente, voy a cerrar aquí mi campo, y vamos a especificar que una vez encuentre ese nombre, que nos retorne. Entonces nos va a retornar el campo de la tabla 1, que se llama, en este caso, la fecha, porque nos está pidiendo cuál fue la última visita. Entonces voy a cerrar acá nuevamente, y en este caso voy a hacer uso de los criterios opcionales, y en este caso vamos a especificar que el modo de búsqueda sea un modo de búsqueda del último al primero. Y en este caso voy a evaluar con Enter, y mira que posterior a eso estamos encontrando la última visita de las personas. Si ustedes ya vieron todos los videos que yo he dedicado para explicar la función buscar X, sabrán que acá lo que estamos haciendo es buscar del último registro al primer registro. Y en este caso, una de las recomendaciones de gran importancia es que la base de datos esté ordenada, en este caso por la fecha del más antiguo al más reciente, es decir, de manera ascendente. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es encontrar, para el caso de García Villegas Pedro, voy a filtrar aquí, voy a evaluar con Enter, y mira que tenemos dos registros, y lo que está haciendo es encontrar el último, y por eso me está retornando la fecha 12 de enero del 2020, y es así como lo estamos viendo. El segundo ejemplo nos pide que digamos cuántos clientes son en total, es decir, de todos esos 500 registros que tenemos, cuántos clientes distintos, cuántas personas han comprado nuestros productos en nuestra agencia de viajes. Básicamente lo único que tenemos que hacer aquí es recontar lo que la función únicos nos devuelve. Entonces, si yo escribo mi función únicos y escribo en la tabla 1 cualquier campo, en este caso el nombre de la persona, voy a cerrar las llaves, evalúo con Enter, mira que por defecto me muestra el derrame de todas las personas de manera única. Pero si yo encasillo
esta fórmula únicos con la función contar a, porque todo esto, este derrame, pues básicamente lo vamos a encapsular en la función contar a, y si yo evalúo con enter, mira que en este caso nos dice que son 296. Y este es un tema muy típico que he visto que las personas preguntan que cómo recontar cuántas personas de manera única existen en una base de datos. Pues simplemente con esta fórmula logras obtener el resultado. En tercer lugar, nos pide realizar un listado de los clientes que solo han comprado una única vez y no han seguido comprando. En este caso, lo que nos está pidiendo es que identifiquemos este tipo de personas como por ejemplo Morales Alejos María del Pilar, que solo ha venido una única vez y no ha seguido comprando ningún producto adicional. En este caso, la última visita fue el 1 de enero del 2019. Y este es un problema muy típico en áreas comerciales. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? Entonces, vamos a aplicar nuevamente, aquí voy a escribir mis ejemplos, en este caso A y B, y voy a evaluar mi función únicos seleccionando este rango. Como vimos, en este caso nos está mostrando dos datos únicos, pero ¿qué pasa? Esta función también tiene por defecto más parámetros que son opcionales. Por defecto, este parámetro byCall lo que hace es preguntarte si va a hacer el análisis de únicos por columnas o por filas. Cuando tú no especificas nada en este parámetro, por defecto, la opción que va a tomar es falso. ¿Y por qué razón es falso? Porque básicamente verdadero lo puedes referenciar con un 1 y falso con un 0. Cuando tú no especificas ningún parámetro para este caso, pues el valor por defecto va a ser 0. Entonces es lo mismo escribir 0 o falso y lo que va a hacer es devolvernos las filas de manera única. Mira que en este caso si pongo 0 pues no pasa nada. Es lo mismo a poner falso. Adicional a esto hay otro parámetro que en este caso es exactly once. Y lo que hace este parámetro, que por cierto estas fórmulas todavía están en inglés y no están traducidas en las versiones de español, así tengas tu Excel en idioma español, lo que hace es preguntarte que si la matriz que te va a devolver o te va a retornar va a evaluar los elementos que aparezcan exactamente una única vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo selecciono esto verdadero, por defecto aquí me va a devolver únicamente B, porque A existe dos veces. Entonces, él solamente me va a traer resultados que hayan estado una única vez. Entonces, por eso solo me trae B. Si yo cambio aquí este registro y le pongo B, por defecto él me va a traer A. Entonces, explicándote este concepto, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, en este ejemplo tendríamos que escribir únicos. ¿Qué tabla? En la tabla 1. ¿En qué campo? En apellidos del cliente. Cierro mi campo. Esto no lo puedo especificar porque ya les mostré que en realidad lo que hace es evaluar por filas de manera predeterminada. Y en el tercer criterio, lo que vamos a hacer es especificarle que nos devuelva por medio de verdadero los clientes que solo existan una única vez. Entonces, en este caso, mira que, por ejemplo, Morales Alejos María del Pilar aparece porque ella solo ha venido una única vez. Y en segundo lugar debe aparecer Pasco Font Lozano María, que en este caso es de esa manera. Y adicional a eso nos pide cuál fue la última visita. Entonces vamos a escribir buscar X, vamos a especificar esta área donde creamos nuestra fórmula únicos, vamos a referenciarlo con el numeral, vamos a decir que estos registros lo especifique o lo busque en la tabla 1 en el campo apellidos y nombres, y que cuando encuentre este registro nos devuelva, en este caso el campo de la tabla 1 que se llama fecha, y posterior a eso le especificamos que en los criterios, en el último criterio opcional, que la búsqueda la haga de manera a inversa, es decir, búsquedas del último al primero. Voy a cerrar mi fórmula, voy a evaluar con Enter, y mira que efectivamente aquí obtenemos cuál fue la visita de esa persona. Es aquí donde las empresas empiezan a tomar decisiones con respecto a qué ha pasado con sus ventas. Por ejemplo, porque esta persona solo vino una única vez y fue hace mucho y no ha vuelto. Seguramente tuvo una mala experiencia. Eso es lo que las empresas empiezan a averiguar conforme van obteniendo este tipo de resultados.
y es muy sencillo obtenerlas con las funciones Office 365. ¿Cuál es nuestro cuarto ejemplo? En nuestro cuarto ejemplo nos pregunta, ¿cuántos clientes solo han visitado nuestra tienda una única vez? Entonces aquí vamos a escribir, en primer lugar vamos a obtener el total de las personas, en segundo lugar los géneros femeninos y en tercer lugar géneros masculinos. Para obtener el recuento de las personas de manera total, simplemente vamos a utilizar la misma fórmula que ya usamos acá, exactamente lo mismo. Voy a copiarla para no escribirla más veces, pero esta fórmula la vamos a redondear con la función contar a, y voy a pasar toda esta fórmula que escribimos. Entonces mira que en este caso me dice que son 163 personas. Entonces mira que un dato estadístico, han visitado 296 personas, pero 163 solo han venido una única vez. Entonces es un dato que las empresas empiezan a valorar mucho. En segundo lugar, vamos a descomponer estos 163, cuántas mujeres y cuántos hombres. Entonces es aquí donde empezamos a utilizar más fórmulas, que en este caso vamos a hacer el recuento o nuestra fórmula únicos con la función contar si.conjunto. Voy a decir que el rango de criterios va a ser el campo de la tabla 1 que se llama apellidos y nombres del cliente. Y en mi rango de criterios yo lo que voy a hacer es usar mi fórmula que utilizamos, en este caso únicos, de la matriz tabla 1 del campo apellidos y clientes. No voy a especificar aquí este parámetro y aquí voy a decir de los únicos elementos que aparecen, que en este caso toda esta fórmula que voy a señalar aquí, únicos del criterio, me está trayendo lo que trajimos acá en esta celda G10, que son los clientes que solamente han visitado la tienda por una única vez. Y aparte de eso, como yo ya especifiqué el rango de criterios y el primer criterio, voy a seguir especificando otro criterio adicional, y el rango del criterio 2 va a ser el campo de la tabla 1, que en este caso va a ser el género. Cierro mi campo y ¿qué criterio necesito yo? Que sea, en este caso, géneros femeninos. Entonces puedo escribir por medio de cadena, es decir, con comillas, F, y en este caso vamos a evaluar cuál es el resultado. Mira que si yo evalúo el resultado así como está, por defecto me está retornando un array de desbordamiento. Y este array me está mostrando en unos las condiciones que son verdaderas y en ceros las condiciones que fueron falsas. Entonces, como yo ya tengo este array, lo que voy a hacer es encerrar toda esa fórmula o todo ese array que me está retornando la fórmula que tenía, es decir, todo esto lo encierro en la fórmula simplemente de suma. Y lo que va a hacer es sumar únicamente los unos. Voy a evaluar con Enter y mira que en este caso obtenemos que de esas 163 personas que han venido una única vez, 89 son mujeres. Y de la misma manera yo podría utilizar esta fórmula para hallar el sexo masculino, y en este caso lo único que hago es reemplazar F por M, evalúo con Enter y de esa manera obtengo que son 74 personas. Si yo sumo estas dos columnas, por defecto me dan 163, que es el total de las personas. Bien, ahora continuemos con nuestro quinto ejemplo. Y nuestro quinto ejemplo nos dice realizar un listado desplegable con los valores únicos del campo de profesión. Es decir, que aquí lo que quieren es identificar cuántas profesiones hay en todo el registro de las bases de datos de manera única. Tengo aquí un listado en color naranja, que en este caso vamos a usar nuestra función únicos y vamos a seleccionar que de la tabla 1 vamos a obtener los valores únicos del campo profesión. Voy a cerrar y voy a evaluar con Enter. Es decir, que tenemos 21 campos o 21 profesiones diferentes. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a utilizar este rango que estoy generando en esta celda, lo voy a usar en medio de una lista desplegable. Y para ello me voy a ubicar en datos, en validación de datos, y voy a seleccionar en este caso una lista desplegable y voy a hacer referencia a mi celda, que en este caso es la P10, pero voy a especificarle por medio de numeral que esta celda va a ser o va a tener un área de derrame. Voy a evaluar con Enter y por defecto mira lo que sucede.
que toda esta área efectivamente tiene las 21 profesiones de manera única. Si yo selecciono cualquiera de estas, por defecto, esta tabla que está formulada también se va a alimentar y me va a mostrar los datos o las ventas por mes de todas las personas cuya profesión son matemáticos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que como esta lista desplegable está utilizando una función dinámica de derrame, por defecto sí, cuando añadan un campo distinto o una profesión que no exista hasta el momento en la base de datos, es decir, vamos a cambiar esta profesión y vamos a poner una que no exista, como por ejemplo cantante, voy a evaluar con Enter. Cuando cambie mi hoja, mira que por defecto el área de derrame incrementó y añadió un ítem más. Es decir, ya no son 21 profesiones, sino son 22 profesiones. Pues por defecto mi lista desplegable también se va a actualizar. Y vamos a obtener la profesión que en este caso añadimos, que es cantante. Y bueno amigos, hasta aquí llega el video de hoy. Si el video les ha gustado, no olviden apoyarme con un like y suscribirse a este canal, ya que iré subiendo contenido muy importante y sobre todo explicado de manera detallada y con ejemplos en donde es mucho más fácil entender cada uno de los temas. No olviden, mi nombre es Mateo López, esto es Excel Plus y nos vemos en un próximo video.